Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Ok, bien. Bien, ¿qué tal vamos con el taller? ¿Cómo les ha parecido? ¿Han tenido algún inconveniente? ¿O van bien? Bien, profe. De momento, sí complicado. Listo, entonces igual recuerden que la entrega está para el viernes, ¿no? Todavía tienen un par de días ahí para terminarlo o para preguntar cualquier cosa cualquier inconveniente que tengan. ¿Listo? Bien, entonces la idea del día de hoy es terminar ya de cerrar el tema de diferenciación e integración numérica. ¿Listo? Que es el que hemos venido pues trabajando en esta última semana. Digamos que a manera de repaso, pues vimos algunas primeras aproximaciones en lo que se refiere a la diferenciación, a la integración, ¿sí? Entonces vimos la diferenciación a manera de diferencias, valga la redundancia, y la integración a manera de sumas. ¿Sí? Alcanzamos a mencionar algunas de las estrategias, ¿sí?, de diferenciación, como son las diferencias hacia adelante, hacia atrás y centradas, bueno, para diferente orden alcanzamos a mostrar algunas ecuaciones, ya sea las tradicionales o las de alta exactitud. Y en cuanto a la integración, pues vimos lo que tiene que ver con las fórmulas de integración de Newton-Cotes, que empezaban con la regla del trapecio, ¿sí? En la que básicamente tomamos el área de un trapecio por intervalo para aproximar la integral de esta manera. Y alcanzamos a ver también dos reglas de Simpson. Entonces la regla de Simpson de un tercio, ¿sí?, en donde aproximábamos la función a un polinomio de interpolación de segundo grado, que era el que integrábamos después, y alcanzábamos a expresar la fórmula de esta manera. Y la regla de Simpson de 3 octavos, en donde el polinomio de interpolación era de grado 3, por supuesto la fórmula crecía un poco, necesitábamos 4 puntos, pero también podríamos aplicarlas. Asimismo, podríamos combinarlas de acuerdo a nuestra conveniencia. La idea de hoy, entonces, es complementar este tema con algunos algoritmos o con alguna estrategia para mejorar estimaciones que ya tenemos. Para eso, pues, tenemos la integración de Romberg y, en particular, la extrapolación de Richardson. Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a partir
de dos aproximaciones o de dos estimaciones que ya conocemos para de alguna manera combinarlas y obtener una nueva aproximación más exacta, ¿sí? Entonces, acá con la extrapolación de Richardson, donde si se fijan en la ecuación tenemos dos integrales, ¿sí? Tenemos la integral con un paso h1, la integral con un paso h2. Podemos extrapolar a partir de una combinación de las dos, una nueva aproximación que esperamos que sea más exacta que las dos anteriores, ¿sí? Vamos a verlo entonces con un ejemplo más puntual, retomando el mismo polinomio que venimos integrando en toda la presentación, ¿sí? Este polinomio de grado 5. Vamos entrando todos. Listo. Sí, este polinomio de grado 5 que estábamos integrando entre 0, que se alcanza a cortar un poquito, y 0.8. Sabemos, bueno, que el valor de la integral exacto es 1.64. Y nosotros alcanzamos a ver dos ejemplos en la clase anterior. En esos dos ejemplos utilizamos un solo segmento con h igual a 0.8, donde aplicamos la regla del trapecio, ¿sí? Que vimos que teníamos un error bastante alto. Y alcanzamos a ver otro ejemplo de aplicación con apenas dos segmentos, ¿sí? Con esos dos segmentos, el h se reducía a la mitad. Y, bueno, la aproximación de la integral mejoraba, pero todavía estábamos cometiendo un error bastante alto de casi el 35%. Bien. Entonces, adicional a eso, tenemos una tercera aproximación que no hicimos o que no vimos cómo se hacía, pero que fácilmente podríamos replicar con 4 segmentos, es decir, 5 puntos, y tomando un h de 0.2. ¿Sí? Fíjense que a medida que yo voy duplicando los segmentos, el número de segmentos, el paso se reduce a la mitad. Precisamente de esa ventaja o de esa relación nos valemos para tomar esta fórmula de extrapolación de Richardson y simplificarla un poquito, ¿sí? Entonces, aquí podemos combinar dos aproximaciones de integrales con pasos, bueno, que se relacionan como uno, la mitad como el 2, que es la mitad del primero, ¿sí? Y de esta manera podemos hacer una combinación con las estimaciones que ya conocemos. Entonces, primero vamos a combinar estas dos que hicimos en los ejemplos anteriores para h igual a 0.8 y h1 igual a 0.8 y h2 igual a 0.4. Su relación pues es precisamente que h2 es la mitad de h1. Entonces podemos aplicar esta simplificación de la extrapolación de Richardson y al combinar 4/3 de la segunda, que se supone que es más exacta porque tiene un paso más pequeño, y la primera, que es la menos exacta, podemos tener una nueva estimación, que en este caso pues es de 1.36. Si calculamos ese error, 1.64 menos 1.36, llegamos a un error relativo de 16.6%. ¿Listo? De la misma manera, nosotros podemos combinar las otras dos estimaciones. Esta segunda con un h de 0.4, que nos había dado 1.068, ¿sí? Y esta que realmente no hicimos, por eso está aquí sombreada en verde, pero que podemos hacer fácilmente con h igual a 0.2. Esto todo lo hemos hecho aplicando la regla del trapecio, ¿sí? Perdón. Con una estimación de 1.4848.
Acá está entonces nuestra combinación de la segunda y tercera estimación. Ahora fíjense que la más exacta pasa a ser la de h igual a 0.2 y la que teníamos antes más exacta de h 0.4 pasa a ser la de menos exactitud. ¿Sí? Eso nos da una aproximación de 1.62 que si pues la comparamos con la original, nos da un error entonces ya del 1%. ¿Listo? Bien, es claro entonces esta forma de combinar dos estimaciones rápidamente a través de de la extrapolación de Richardson. No, profe, pues qué pena con usted. La verdad es que yo estaba teniendo problemas para ingresar y ingresé a mitad de la explicación. Entonces, sí, yo sí no la tengo muy clara. Listo. Bien, decía que la extrapolación de Richardson, que es un caso particular de la integración de Romberg, nos permite combinar dos estimaciones existentes. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso utilizamos esta expresión en donde tenemos una aproximación que es mejor que la otra y una aproximación que es peor que la otra. ¿Sí? Por eso tenemos aquí IDH sub 2 e IDH sub 1. Y mediante toda esta expresión, nosotros podemos combinar esas IH sub 1 e IH sub 2 para obtener una mejor estimación. Entonces, aplicando esta expresión y en el caso particular que teníamos acá, donde H2 es la mitad de H1, llegamos a esta expresión, 4/3 de I de H2 menos 1/3 de I de H1. Y aquí tenemos pues tres estimaciones que habíamos hecho previamente. Listo, al combinar esas dos, en el caso de las dos primeras, obtuvimos una de 1.36 que nos dio un error de 16%. Y al combinar la segunda y la tercera, obtenemos entonces un error ya del 1%. ¿Sí? De esta manera, pues, sí, casi Sí, ahora que se nos presenta una alternativa de que de forma iterativa, nosotros podemos ir mejorando las aproximaciones en la medida en la que lo vayamos necesitando. De hecho, sería posible que nosotros tomemos estas dos últimas estimaciones, esta de 1.3674, que resultó de combinar estas dos, y esta que es que es más exacta, 1.62, que resultó de combinar las dos últimas, y la combinemos de nuevo. ¿Sí? Entonces, al empezar a iterar ya repetidas veces estas combinaciones, es donde ya generalizamos y ya no hablamos de extrapolación, sino de integración con el algoritmo de Romberg. Entonces, de manera similar que teníamos allí la extrapolación, que llegamos a la expresión 4/3 de IDH sub 2 menos 1/3 de IDH sub 1, nosotros podemos generalizar esa combinación para pues, aplicarla tantas veces como consideremos necesaria a través de esta expresión. ¿Sí? Entonces tenemos, perdón, fíjense acá tenemos 4 a la k-1 por i de j más 1 por k de k-1, bueno, en fin, esta expresión donde nosotros combinamos de manera ponderada dos aproximaciones anteriores, ¿sí? Y en la medida que nosotros vamos aumentando nuestra iteración, pues le damos dando más ponderación a una de las dos. Entonces,
En esta expresión tenemos una aproximación más exacta y una menos exacta, de la misma manera que teníamos con la extrapolación de Richardson. Y lo que vamos modificando son los subíndices K, que nos daría el nivel de integración, es decir, en este caso, las originales que tendríamos acá serían nuestras K igual a 1, estas. Las dos que acabamos de obtener acá, tendríamos nuestra K igual a 2, y la combinación de esas dos nos daría un nivel de integración 3 para K igual a 3. Esas ya no las combinaríamos con 4 tercios menos 1 tercio, sino con 16 quinceavos menos un quinceavo. Ya iremos viendo en el ejemplo cómo vamos aplicando esa ponderación. El subíndice J nos permite distinguir las estimaciones más exactas de las estimaciones menos exactas. Entonces, en este caso, la primera, que es menos exacta, nos daría J igual a 1, la segunda nos daría J igual a 2, y la tercera, que sería la más exacta de estas tres, nos daría J igual a 3. Así pues ya iremos viendo que podemos construir una matriz o una tabla similar a la de las diferencias divididas que ya conocemos, que se construye o que tiene una estructura similar. Entonces, precisamente para el caso particular de h siguiente igual a un medio de h anterior, podemos aplicar esta fórmula y de ahí sale pues esta expresión de 4 a la k menos 1. Tenemos este ejemplo otra vez, el mismo que venimos trabajando para hacer comparaciones. Y vamos a repetir los cálculos que habíamos hecho. Entonces, nosotros partimos con estas dos estimaciones originales, con la regla del trapecio, y ya las habíamos combinado en el ejemplo anterior, ¿sí? Fíjense que este 4 tercios menos un tercio de la otra es un caso particular donde tenemos k igual a 2, que se me vuelve acá 4 a la 1, y 4 a la 1 también en el denominador. Y entonces obtenemos la combinación aplicando esta expresión de acá, que es la misma que teníamos acá, para la integración de Romberg. Lo que hacemos entonces es ir construyendo una pequeña tabla que, como nos decía, va a ser similar a la tabla de diferencias divididas que nosotros tenemos. Estas son nuestras dos estimaciones originales, por eso tenemos acá en la columna k igual a 1. Y, bueno, la menos exacta con j igual a 1, la más exacta con j igual a 2. Su combinación, que quedaría acá, con j igual a 1 y k igual a 2, porque es un nuevo nivel de integración, estaría ubicada en esta posición. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso implicaría agregar una nueva estimación. En este caso, esta estimación que tenemos acá es la tercera estimación que habíamos visto, con 4 segmentos, h igual a 0,2, fíjense que se ha reducido también a la mitad, y con una aproximación más exacta que ahora es de 1.4848. Entonces, esa precisamente lo que hacemos es lo que ya habíamos visto, combinamos esas dos últimas, 1.48 y 1.068. Como estamos todavía acá, en la columna de k igual a 1, vamos a pasar a la columna k igual a 2. Todavía combinamos con 4 a la 1 y 4 a la 1. ¿Listo? Eso nos da aquí el nuevo elemento en la matriz. Y para calcular este último, tendríamos que combinar estas dos. ¿Sí? ¿Cómo las combinamos? Entonces aplicando la misma fórmula, pero fíjense que ahora k, la k que queremos vale 3. Entonces en nuestra fórmula va a aparecer k menos 1, 4 a la k menos 1, 4 a la k menos 1,
lo cual nos va modificando los coeficientes de la combinación entre las dos aproximaciones que están acá. Eso nos da una nueva estimación que es finalmente con la que nos vamos a quedar. Entonces, en la tabla que hemos ido construyendo, tenemos en la columna original las estimaciones que hicimos simplemente con la regla del trapecio, a las cuales le fuimos dividiendo el h a la mitad, ¿sí? Por eso estas van aumentando en exactitud en la medida en la que bajamos. El nivel de integración lo vamos aumentando hacia la derecha. Por eso k igual a 2 me implica la combinación de elementos originales. Y k igual a 3 me implica la combinación de elementos k igual a 2. Si agregamos una última aproximación, fíjense, ahora ya tenemos el doble de los segmentos anteriores, que es 8. H se ha reducido a la mitad del anterior, ahora 0.1. Y por supuesto, la integral también ha seguido mejorando, 1.6008. Entonces nosotros podemos agregar esos elementos a nuestra tabla de integración de Romberg. ¿Sí? Fíjense. Acá, ahora agregamos una nueva fila con j igual a 4 porque tenemos 4 aproximaciones originales. Esta última es la más exacta porque es con h más pequeño. Y en esta diagonal se van a ir almacenando los nuevos que obtenemos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta I32 va a ser producto de combinar estas últimas dos. Esta I23 va a ser producto de combinar estas últimas dos. Y la última de acá, I14, va a ser el producto de combinar estas últimas dos. Fíjense cómo la estructura mantiene una relación estrecha con el concepto de diferencias divididas que nosotros ya habíamos conocido. ¿Sí? Acá tenemos, de nuevo, les repito, en la fila J nos representa la exactitud. A mayor J, pues va a ser más exacta. Y K nos representa el nivel de integración. ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos aumentando acá, vamos a tener un nivel de integración más alto. Eso no quiere decir que esta sea la segunda, que esta sea la tercera o que esta sea la cuarta integral, sino que hemos estado combinando y esta sería la primera combinación, por eso aparece como la generación 2, por llamarlo de alguna manera. Esta sería como la generación 3 y esta sería la generación 4. Si consideramos que estas vienen de estas vienen de estas y estas vienen de estas. Vamos a mirar ahora los cálculos. Fíjense acá, para hallar I32, que es la que tenemos acá, tenemos J igual a 3, K igual a 2. Aplicando la fórmula nos va a quedar 4 a la K menos 1, o sea, a la 1. Y sub J más 1, K menos 1. J más 1 es 3 más 1, 4. K menos 1 es 1. Menos I sub J, K menos 1. Entonces I sub 3, I sub 1. Y acá abajo igual 4 a la K menos 1, que es 2 menos 1. O sea, 4 a la 1 menos 1. Eso nos da esta expresión, 4 por la estimación más exacta menos la estimación menos exacta dividido entre 3. Para hallar la siguiente, que es I23, fíjense cómo va disminuyendo J, pero va aumentando K. La ecuación en estructura no cambia, pero sus coeficientes sí. Aquí aparece este 4 a la K menos 1, que sería 4 a la 2, por eso este 16 acá y el 15 en el denominador. Y entonces tomamos nuestra última estimación, I32, que es esta de acá, como la más exacta, y la que está encima en su misma columna, ¿sí? Entonces, I32 y la que está arriba en la misma columna. Para la siguiente, hacemos lo mismo. J se redujo, K aumentó, por eso aquí tenemos 4 a la 3, 64, 4 a la 3 menos 1, 63. Utilizamos la estimación anterior.
I23 y utilizamos la que está arriba, que sería I13, para generar la última estimación, que es I14. Fíjense que acá estas últimas ya casi que no, o bueno, ya no tenemos ningún cambio sustancial. O sea que nosotros podríamos haber parado en la iteración 3. Pero, pues a manera de ejemplo, vemos como una nueva iteración me va a permitir construir una nueva diagonal que me va a dar un elemento por cada columna K, y me va a generar una última aproximación que cada vez va a ser más exacta. Bien, no sé si se entiende la idea de esta combinación a través de la integración de Romberg. Sí, sí se entiende. Pero, profe, yo estoy confundido. ¿Ese 4/3 qué es lo que lo determina? Ese 4/3 sale en general de este. Perdón, siempre es ese 4, siempre es ese 4. Es que eso es lo que me confundía. Sí, o sea, por eso, fíjense que acá en el caso particular, en lo que vamos reduciendo h a la mitad. Digamos que de allí viene ese 4, ¿sí? De esa relación, pero siempre va a estar 4 ahí. 4 a la k menos 1 y 4 a la k menos 1 menos 1. Entonces, esos coeficientes van a estar determinados por nuestra iteración o por nuestro nivel de integración, que es el que denominamos K. Listo, profe. ¿Sí? Acá, si agregáramos un nuevo punto acá, tendríamos un J igual a 5, que tendríamos con H igual a 0.05. Utilizaríamos estos dos últimos para generar el de acá, estos dos últimos para generar el de acá, estos dos últimos para generar el de acá, estos dos para generar el de K igual a 5, y para ese K igual a 5 tendríamos 4 a la 4, y en el denominador 4 a la 4 sobre 4 a la 4 menos 1, ¿sí? Entonces ese 4 a la 4 es 256, entonces aquí tendríamos 256 por la que tengamos acá, menos este I14, y dividido entre 255, y nos daría la aproximación que tuviéramos acá en una hipotética K igual a 5. Entonces, es, como les repito, de manera iterativa, que vamos mejorando a través de combinaciones sucesivas nuestra aproximación de la integral. Por supuesto, acá tenemos entonces el algoritmo. Bueno, están 2 páginas para que sea un poco más fácil de leer, ¿sí? Donde, bueno, aquí lo podemos pedir como criterio de parada un número máximo de iteraciones o un error de tolerancia. Entonces, por eso aquí en este for, hacia el final tenemos que si las iteraciones se han superado el máximo o si el error está por debajo del mínimo, podemos salir. Eso se puede programar ya sea con un for o con un while. Y aquí lo que hacemos es, bueno, vamos aumentando nuestras iteraciones. Fíjense que en la medida en que aumentamos nuestras iteraciones, el número n de segmentos va aumentando. Entonces, en la primera estimación tenemos un solo segmento, ¿sí? H igual a todo el intervalo. Aquí vamos dividiendo el intervalo entre 2 y vamos aumentando el número de segmentos por 2. Acá vamos agregando a esa i en la primera columna nuestra aproximación con la regla del trapecio. Y después vamos iterando cada columna K, ¿sí? Fíjense que J también va disminuyendo. Y acá es donde aplicamos esa expresión con el 4 a la K menos 1 por la expresión más exacta menos la menos exacta sobre 4 a la K menos 1 menos 1. Y allí es donde vamos construyendo nuestra integración de Romberg. Al final, esa aproximación de Romberg nos daría el elemento que está en la primera fila y en la última columna. O sea, el elemento que está aquí en la esquina superior derecha.
¿Listo? También podemos utilizar este algoritmo de Romberg para combinar derivadas. Entonces, fíjense que la estructura de este algoritmo solo me pide acá en este elemento que calcule la integral. ¿Listo? Por lo demás, simplemente son manipulaciones matemáticas. Por lo tanto, yo puedo utilizar este mismo algoritmo o su simplificación, que es la extrapolación de Richardson, para mejorar cálculos en derivadas. En el código, la modificación sería simplemente que en vez de tomar yo un número de segmentos, lo que voy haciendo es reducir h, y aquí, en lugar de calcular una integral con la regla del trapecio, podría calcular la derivada a través de diferencias centradas, suele hacerse. Entonces, miremos este ejemplo con el mismo ejercicio de la derivada que siempre tomamos. De hecho, nosotros alcanzamos a comparar al principio los dos ejemplos de utilizar tanto diferencias hacia adelante como hacia atrás como centradas con dos pasos diferentes, h igual a 0.5 y h igual a 0.25. En este caso, vamos a retomar los ejemplos con diferencias centradas y fíjense que aquí mantenemos la relación de ir reduciendo a la mitad el paso. ¿Sí? No olvidemos nuestro valor exacto de menos 0.9125. Entonces retomemos. La derivada 1, que sería como la menos exacta, en 0.5, pues estaría dado por esta diferencia dividida. ¿Sí? Recuerden que nos había dado menos 1 y un error de 9.6%. Ahora, con el paso a la mitad, 0.25, esa estimación se había aproximado a un menos 0.9343 con un error ahora del 2.4%. ¿Sí? Entonces, aquí, al igual que con la integración, podemos aplicar fácilmente, en este caso, la extrapolación de Richardson, o si queremos, podríamos aplicar el algoritmo de Romberg completo para estimar esa derivada combinando estas dos. Fíjense acá, sigue apareciendo la misma estructura, 4 tercios menos 1 tercio. Si subimos un nivel, pues va a aparecer 16 quinceavos menos 1 quinceavo. Y en general, va a seguir apareciendo. Fíjense que estos coeficientes suman 1, porque a 4 tercios yo le voy a quitar 1 tercio. Luego a 16 quinceavos le voy a quitar 1 quinceavo, y así sucesivamente. De tal manera que, fíjense acá en este caso en especial, tenemos una aproximación exacta. ¿Sí? El error es de 0%. Pero claro, porque aquí estamos aproximando la derivada de un polinomio de orden 4, que finalmente es un polinomio de orden 3. Y hemos estado utilizando prácticamente 4 puntos. Entonces, es natural que tengamos una expresión exacta. Sin embargo, pues esta idea se puede aplicar para diferentes funciones. Y pues aunque no tengamos una aproximación exacta, seguramente sí vamos a mejorar nuestra exactitud. ¿Listo? ¿Es clara entonces la idea de utilizar esta integración de Romberg, o mejor, el algoritmo de Romberg para combinar integrales y también para derivadas? Por supuesto que va a quedar más claro cuando lo hagan ustedes mismos, pero digamos que la idea se entiende. Sí, profe. Bien. Entonces, eso sería lo que respecta a derivación o a diferenciación e integración. Fíjense que siempre utilizando el mismo paso, es decir, h es constante. Pero ¿qué pasa si ese h o ese espaciamiento entre los datos no es igual? ¿Sí? Entonces, para ello vamos a mirar qué estrategias utilizar si la integración o la diferenciación se hace con datos que son espaciados irregularmente. Entonces,
digamos que lo más intuitivo sería, pues en caso de las integrales, decir, pues fácil, tenemos segmentos diferentes, simplemente apliquemos la regla del trapecio en cada segmento y sumemos. Claro, cada uno va a tener un h diferente, entonces no voy a poder combinarlos en una sola expresión, pero lo puedo programar fácilmente de forma iterativa. Voy aplicando la regla del trapecio y voy moviendo los dos puntos que voy escogiendo. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona en un ejemplo. Bueno, de hecho es el mismo ejemplo, la misma expresión. Acá tenemos ahora un conjunto de 11 datos, ¿sí? Pero fíjense que los espaciamientos o los espacios entre X no son constantes. Acá tenemos un espacio de 0.12, luego el espacio disminuye a 0.1, otra vez 0.1, acá es ahora 0.04, 0.04 otra vez, 0.04, otra vez 0.1, 0.1, este ni siquiera es similar a los anteriores, es 0.06 y otra vez 0.1. Entonces, estos datos que no son muestreados a la misma distancia son los que conocemos como separados irregularmente o espaciados irregularmente. Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podemos trabajar con ellos. Les repito, la forma más directa sería aplicar la regla del trapecio a cada uno de los intervalos y luego sumar cada uno de esos resultados. Y en este caso, fíjense que el resultado pues no está nada mal. Claro está, tenemos 11 puntos, ¿no? Pero tenemos un error del 2.8%, que pues no es una mala aproximación, dependiendo de la precisión que se requiera. ¿Listo? Pero, así como podemos aplicar la regla del trapecio a cada intervalo individual, nosotros podemos mirar hasta qué punto podemos combinar un conjunto de intervalos y aplicar pues las reglas de Simpson que se supone que nos dan más exactitud, ya sea la de 1/3 o la de 3/8. Entonces miremos en el mismo ejemplo cómo podríamos agrupar conjuntos de intervalos para precisamente aplicar una regla de mayor exactitud. Acá tenemos entonces los intervalos. Fíjense que en este segmento 1 solo tenemos un intervalo que mide 0.12. Entonces, pues lo lógico sería que como solo hay un intervalo, vamos a tener la regla del trapecio. Luego tenemos dos intervalos seguidos que miden 0.1, ¿sí? Uno es entre 0.12 y 0.22 y el otro es de 0.22 a 0.32. Como tenemos dos intervalos, es decir, 3 puntos, aquí podríamos aplicar la regla de Simpson de 1/3, ¿sí? Enseguida tenemos 3 intervalos más pequeños, pero que también son iguales. Miden 0.04 y van de 0.32 a 0.36, de 0.36 a 0.40 y de 0.40 a 0.44. ¿Sí? 3 intervalos en X iguales y adyacentes, quiere decir que están seguidos, y aplicamos la regla de Simpson de 3/8. Fíjense que acá volvemos nuevamente a los intervalos de 0.1, solo que entre ellos no hay una conexión porque estos tres los separan. Entonces, por eso los aplicamos por separado, 0.4 a 0.54, 0.54 a 0.64, y como son dos de la misma longitud, podemos aplicar la regla de Simpson de 1/3. Para los demás, los dos que quedan, fíjense que ya no podemos combinarlos con ninguno de los dos, porque este intervalo de 0.06 no nos permite ni combinar este con este,
ni este con este. Entonces a cada uno le aplicamos o le mantenemos la regla del trapecio como tal. ¿Cómo quedaría? Pues dijimos que para este primer intervalo entre 0, entre 0 y 0.12 íbamos a aplicar la regla del trapecio. Aquí está 0.12, que es el tamaño del intervalo. Aquí el promedio de las alturas, f de x1 y f de x2. Y eso nos da aquí una primera aproximación parcial. ¿Listo? Después seguimos con este segmento 2, donde tenemos dos intervalos adyacentes consecutivos que miden 0.1. Aquí podemos aplicar la regla de Simpson de un tercio con 0.1 de h. Los 3 puntos que están involucrados los ubicamos acá y nos da una nueva aproximación o una segunda aproximación parcial. Yo iría sumando este con este y voy acumulando esa suma que al final va a ser el resultado de la integral. ¿Listo? Entonces fíjense, para este segmento un resultado parcial, para este segmento otro resultado parcial, continúo de 0.32 a 0.36, de 0.36 a 0.40 y de 0.40 a 0.44. Son 3 intervalos donde yo puedo aplicar la regla de Simpson de 3/8. ¿Sí? Eso me da un nuevo resultado parcial. Y así continúo con los otros. Y como tengo 6 segmentos, eso me va a dar 6 resultados parciales que al final voy a sumar y serán mi aproximación a partir de la combinación de las reglas que conocemos para integrales. ¿Listo? En este caso, el resultado dio 1.603641, que representa un error del 2.2%. Si lo comparamos acá con aplicar simplemente el trapecio, pues el error disminuye un poco, ¿sí? De 2.8 pasamos a 2.2. Ese 0.6 de diferencia, dependiendo de la aplicación, puede ser muy valioso o incluso puede aumentarse en determinados casos, ¿sí? Por eso pues es importante que nosotros identifiquemos en qué momento una aproximación rápida nos puede servir, como la regla del trapecio simplemente, o una combinación de estas reglas de acá. No sé si se entiende entonces la idea que se busca al combinar estas reglas de integración de esta manera, en espacios o en intervalos separados irregularmente. Creería que sí, profe. O sea, ahí lo que busque es como identificar qué regla utilizar dependiendo de los intervalos, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que buscamos es tratar de agrupar de forma inteligente estos espacios donde podemos juntar intervalos del mismo tamaño. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos 3 intervalos del mismo tamaño que juntamos para aplicar la de Simpson de 3/8. O espacios donde juntamos 2 y aplicamos la de Simpson de un tercio, que por supuesto son mejores aproximaciones que la regla del trapecio directamente aplicada. ¿Sí? Claro, pues sería más fácil desde el punto de vista de programación aplicar directamente el trapecio a cada intervalo y sumar. Y por supuesto, si necesitamos una aproximación rápida o si no necesitamos mucha precisión, pues esa puede ser una muy buena alternativa. Ahora, si queremos un mejor procedimiento y vamos a combinar las reglas, pues entonces hay que programarlo con un poquito más de cuidado, pero donde podamos identificar, por supuesto, los segmentos consecutivos donde se puede aplicar, ya sea la regla de Simpson de 3/8 o la regla de Simpson de un tercio. Y si definitivamente no se puede aplicar ninguna de las dos, pues ahí sí pues ya nos tocaría aplicar la regla del trapecio.
Acá entonces quedaría el algoritmo con el cual aplicamos la regla del trapecio en intervalos o segmentos diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos n segmentos, es decir, n más un puntos. Acá pues tenemos la función del trapecio. Y lo que vamos haciendo es, iniciamos una variable a sumar en 0 y vamos acumulando esa suma. ¿Y qué le sumamos? Aquí directamente está ya la regla del trapecio. xy más 1 menos xy menos 1 nos va a determinar el h de cada intervalo y y sub i más 1 más y sub i sobre 2 es ese promedio de las alturas que nos determina la regla del trapecio. Al final, pues esta suma será nuestra estimación. ¿Listo? Entonces aquí pues es directo, es fácil de aplicar y nos puede servir como una primera aproximación. Me pasé acá. Si lo mejoramos, ¿sí? Tendríamos este nuevo intervalo, o este nuevo algoritmo, que, bueno, ustedes se dan cuenta que es más extenso y tal vez es un poquito más complejo de entender, pero que nos permite aplicar las reglas de Simpson en la medida en que sea posible, ¿sí? Acá lo que hacemos es ir definiendo el primer h, fíjense, que lo definimos como x2 menos x1. Definimos una variable auxiliar k como igual a 1 e inicializamos la suma igual a 1. ¿Sí? Luego lo que vamos a hacer es con este for a iterar en cada intervalo de 2 hasta n. Vamos a calcular el nuevo h y acá lo que hacemos es comparar el h actual con el nuevo h. ¿Por qué lo hacemos de esta forma y no preguntamos si son iguales? Bueno, porque por errores de redondeo podremos llegar hasta una tolerancia de diferencia en esos intervalos, que puede ser, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? De pronto, por el cálculo que hacemos acá, nada más con esta resta, podemos, dos intervalos que son iguales, pueden diferir por un número muy pequeño y ya no podríamos aplicar la regla. Sin embargo, en los casos donde la diferencia sea muy pequeña, casi que despreciable, podemos asumir que esto nos da que h y hf son iguales. Si eso pasa, tendríamos dos alternativas. Que llevemos 3 intervalos consecutivos. Perdón, aquí serían... sí, que llevemos 3 intervalos consecutivos iguales y uno nuevo vuelva a ser igual. Entonces le aplicaríamos la regla de Simpson a 2 de ellos y nos quedarían 2. O que todavía no llevemos ese número de intervalos. ¿Sí? Después, bueno, aquí el algoritmo, lo que verificamos es, en el caso de que h y hf sean diferentes, pues entonces, si no llevamos todavía ninguno, bueno, es decir, van uno solo que es igual, o sea, es diferente, entonces aplicamos la del trapecio. Si van dos que son iguales, aplicamos la de Simpson de 1/3. Y si no, pues aplicamos la regla de Simpson de 3/8, porque si vamos acá, pues quiere decir que k vale 3. Y retornamos nuestro k igual a 1. Esa variable k nos va a permitir identificar cuántos, o acumular mejor, cuántos intervalos iguales llevamos. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues para ustedes va a ser más fácil entenderlo en la medida en la que empiecen a programarlo. Pero aquí lo que buscamos, perdón, aquí lo que buscamos es identificar, llevar una cuenta de cuántos de esos intervalos son iguales para saber qué regla podemos aplicar. ¿Listo? Entonces, eso lo logramos. Bueno, una puede ser esta forma, con este algoritmo. Ustedes pueden implementar, por supuesto, su propio algoritmo, no tienen que estar supeditados a lo que se presenta acá. Si ustedes lo entienden de otra manera y pueden identificar los intervalos de otra manera, pues muy bien.
lo pueden implementar como lo hayan comprendido. Y si no, pues se pueden guiar como por este algoritmo que pues para mí es un poco confuso, pero que yo creo que les puede servir una vez lo logren comprender. ¿Listo? En el caso de las derivadas, en el caso de datos irregularmente espaciados, simplemente lo que hacemos es interpolar. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es tomar 3 puntos, que no, ahí no importa si están separados irregularmente. Hacemos una interpolación. Al derivar esa interpolación de forma analítica, podemos llegar a esta expresión, que es un caso particular ya, para estimar esa derivada a partir de 3 puntos. Digamos que en apariencia sí es más complicada esta expresión, pero pues obviamente tiene muchas ventajas, como que podemos estimar la derivada en cualquier punto dentro del intervalo, que los puntos están, por supuesto, no necesariamente igualmente espaciados, porque nosotros utilizamos esos puntos como interpolación, entonces no era obligatorio que estuvieran a la misma distancia. Y bueno, mantenemos la misma exactitud que con las diferencias centradas. Eso pues también se puede demostrar de forma matemática. Y pues por acá un concepto que solamente voy a mencionar porque alguien me preguntó, que tiene que ver con este tipo de integrales. ¿Sí? Fíjense que acá el intervalo entre A y B, bueno, los límites del intervalo no son los puntos que conocemos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos estos 3 puntos, pero nos piden esta integración. Entonces hay maneras, por supuesto, de estimarlo y pues estarían en las fórmulas de Newton Cotes para integrales abiertas, que en estructura mantienen el tamaño del intervalo por una combinación de las alturas, ¿sí? Entonces, si tenemos un solo punto, entonces acá, imaginémonos que acá hay solo un punto, ese punto nos divide el intervalo de integración en 2. Y pues con esa altura tenemos que estimar la integral. Por supuesto, en la medida en que aumentemos el número de puntos, pues va a permitirnos obtener una mejor aproximación. ¿Listo? Esto que está acá es lo que se denomina el punto medio. Entonces, en el punto medio entre estos dos, tomamos la altura, que sería como el promedio, y la multiplicamos por la base. ¿Listo? Entonces, pues esto finalmente no va a aparecer, simplemente era como para mencionarlo. Y pues por supuesto, fíjense que en la medida en la que aumentamos el número de puntos, la expresión aumenta, pero toma en cuenta de manera ponderada las diferentes alturas en el intervalo de los puntos conocidos. ¿Listo? Entonces ya con eso cerraríamos la parte teórica de este módulo. Y pues por supuesto el día viernes estaríamos ya trabajando con el taller que corresponde a esta última parte. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. Yo sé que de pronto todavía es muy prematuro porque no han empezado a revisarlo con detalle. Pero si alguien tiene alguna pregunta, pues por supuesto, podemos mirarla. Bien, entonces, si no hay preguntas con respecto a lo que acabamos de analizar, yo creo que podemos hacer, pues trabajar todavía otro ratico en el taller que venimos trabajando. Entonces, lo que voy a hacer es rápidamente generar allí las salas grupales para que ustedes continúen con el taller.
Y pues así van descongestionando un poco el trabajo para que el viernes podamos dedicarnos a esta nueva actividad. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, regálenme aquí un momento mientras genero, que me toca de forma manual, los, los subgrupos. Listo, entonces acabo ya de generar las salas grupales. De pronto si hay un error, pues me avisan y lo corregimos, ¿listo? Y ya voy pasando por cada uno de los grupos y voy mirando si de pronto tienen alguna pregunta con respecto al taller o algo así, ¿vale?